llamado herencia, ¿sí? En este ejercicio te voy a explicar lo que es la herencia, que es utilizar o usar código de otra clase. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Primero lo que vamos a hacer, vamos a crear un archivo llamado herencia. Me va a generar esta clase por default que se llama herencia, ¿sí? Y aquí me va a poner el método public static main, que es el método principal, ¿sí? Una vez que ya tenemos el método principal, ahora lo que voy a hacer, o lo que vamos a hacer, vamos a ingresar una clase diferente a esta, y después vamos a poner otra clase, perdón, es otra clase, ¿sí? Diferente a la otra. Entonces en este archivo tengo tres clases, una que se llama suma, resta, multiplicación, división, y la otra que se llama funciones matemáticas, ¿sale? Bueno, vamos a entender aquí ahora que en esta clase suma, resta, multiplicación, división está el método llamado suma, que tiene dos parámetros, dos argumentos, ¿sí? Y en esta otra también tiene dos, pero si tú te percatas, ¿qué lo diferencia de estos dos métodos? Estos son métodos, pues en este caso, pues que son aquí dos parámetros de tipo entero y aquí de tipo flotante. En este otro, si tú te percatas, todos tienen el mismo nombre, todos estos métodos tienen el mismo nombre, pero si te percatas, lo que lo diferencia son el número de parámetros o el tipo, ¿sí? El tipo de dato que lo diferencia, ¿sí? Esto es lo que lo diferencia a los métodos, y esto le vamos a llamar sobrecarga de métodos, ¿sí? Ya lo había yo explicado también que es una sobrecarga de constructores, que es lo mismo, ¿verdad? Solamente que sucede en el constructor. En esta otra clase, si te percatas, tenemos dos métodos, ¿sí? Uno que es para la potencia y otro para la raíz cuadrada, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona esto de la herencia. Es muy sencillo. Simplemente lo que voy a hacer es checar qué clase quiero usar los métodos de la otra clase. Por ejemplo, a esta yo le voy a llamar clase padre, ¿sí? Y a esta de acá le voy a llamar clase hijo, ¿sí? Perdón, al revés, perdón. Esta es la clase hijo y esta sería la clase padre, ¿sí? Entonces, perdón, esta de acá, esta es la clase padre. Aquí lo voy a poner clase padre, y esta a lo mejor lo vamos a llamar clase hijo, ¿sí? Clase hijo. Entonces, pues ¿quién hereda a quién? Pues el hijo, ¿no? Hereda del padre. Entonces aquí lo que vamos a hacer, para que el hijo pueda heredar del padre, le voy a poner extend, y voy a poner aquí, en este caso, que se llame funciones matemáticas, ¿sí? Y con esto, ¿qué quiere decir? Que estas dos clases ya pueden usar los métodos o mandar llamar el método de la otra, ¿sí? Porque a veces así se usa, ¿sí? Yo ya tengo una clase, ya tengo otra, entonces yo puedo juntar todas ellas y decir cuál es con cuál y cuál hereda a cuál o cuál llama a cuál, ¿sí? Bueno, en este caso, aquí está muy sencillo. Estoy creando un objeto llamado n de la clase suma, resta, multiplicación, división. Ahora lo voy a instanciar. Al momento de instanciar, yo voy a poner el constructor. Aquí se pone el constructor. Aquí en este momento el constructor de suma, resta, multiplicación, división está declarado, pero no tiene nada, ¿sí? No tiene nada, ahí no tiene nada, no hay ninguna instrucción. Entonces no hace nada la computadora o el lenguaje. Ahora lo que va a hacer es decirle, genérame un método, manda llamar un método llamado suma, que contiene dos números enteros, si tú te percatas. Entonces lo que va a hacer la computadora, como n es de tipo suma, resta, multiplicación, división, se va a venir aquí a suma, y como los números son enteros, se va a venir a este método. Entonces, ¿qué va a hacer en este método? Dice suma a x más y, pero retórname un valor. Aquí tiene el int,
retórname un valor entero. Entonces se supone que la suma de estos dos números enteros me va a dar un entero, por consiguiente se pone int, ¿sí? Si aquí hubiera float y aquí hubiera int, pues me va a regresar como resultado un float, entonces aquí tendría que llevar un float, pero en este caso no. Ahora, muchas veces los métodos no necesariamente retornan un dato, entonces si no retorna nada, aquí se le borra y simplemente pido que haga un, no sé, que muestre algo, ¿no? Que muestre la suma de estos dos números, ¿sí? Así, por ejemplo, muestra la suma. Pero en este caso no quiero que haga eso, quiero que haga una función que cuando yo la mande llamar, pues que haga algo. En este caso que me haga la suma de dos números. Entonces, como va a sumar la x y y, en este caso me va a retornar un número. Y ahora sí, entonces sería 10 más 10, aquí sería, perdón, 10 y 10, aquí serían 10 que tiene x y y que tiene 10, sería 10 más 10 me da 20, me va a retornar un 20, me está indicando que es un número entero. Ahora sí, ese 20 se lo voy a guardar a la variable x, y x obviamente me estoy declarando de tipo entero, ¿sí? Yo tengo que cerciorarme qué tipo de dato me va a regresar. Después aquí le estoy diciendo mándala o imprimir la suma de 10 más 10, que en este caso mando a imprimir lo que contiene x, que es un 20, y también mando un show message dialog para que te acuerdes de cómo usar el system.a.print o cómo usar el JOptionPaint, ¿sí? Entonces pues es muy sencillo. Aquí está, miren, la suma de 10 más 10 es 20, ¿sí? Y bueno, y aquí está el otro mensajito, la suma de 10 más 10 es 20, ahí usando el JOptionPaint. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Puedo mandar con el mismo objeto n, puedo mandar este método, este que tiene 3, y va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí está recibiendo 3 parámetros, como tal, en esos 3 parámetros son de tipo entero, se va a venir a este método, ¿sí? En este otro, ¿sí? No se va a venir a este otro, que ya le expliqué porque no son los mismos tipos de datos, ¿sí? Bueno, hace la suma, retorna un valor, ¿sí? Tengo que borrar este comentario. Y ahora lo que va a hacer, ya una vez que hace la suma, me retorna el valor de x. A x ya no lo tengo que declarar porque ya lo declaré aquí. Ya nada más me dice la suma bueno, en este caso sería de 4 más 5 más 6. En este caso me tiene que devolver pues el 15. Después lo que voy a hacer aquí, ¿sí? Si tú te percatas, estoy declarando n que pertenece a la clase suma, resta, multiplicación, división. Pero si tú te percatas, potencia no está ahí. Potencia está en la clase llamada funciones matemáticas. Pero como este es la clase padre y lo está heredando a esta clase hijo, entonces yo ya puedo mandar llamar a ese método, ¿sí? Y aquí es donde yo quiero que entiendas qué es la herencia, ¿sí? Entonces el padre, que es en este caso funciones matemáticas, perdón, ¿sí? Esta es la función que hereda, va a heredar aquí a suma, resta, multiplicación, división. Entonces ahora sí, yo le mando el 3, el 5, estoy creando el objeto n, acuérdate, de que es de tipo suma, resta, multiplicación, división, pero como está heredando de la clase funciones matemáticas, aquí está el método, yo ya puedo hacer uso de esto. Entonces ahora sí, ya aquí me calcula la potencia de 3 elevado a la 5, hacen los cálculos, me regresa el valor en n y me manda a imprimir 3 elevado a la quinta potencia, es pues lo que me da de resultado. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo, ¿sí? Estoy mandando llamar, creo el objeto n de la clase suma, multiplicación, pero como está heredando de la otra clase, entonces pues yo puedo usar el otro método, que se llama raíz cuadrada. Perdón, este es potencia y este es raíz cuadrada, perdón, ahí me equivoqué hace ratito. Entonces es potencia, es de de aquí, y raíz cuadrada es de este método, ¿sale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a ejecutar para que vean cómo funciona todo esto.
¿sí? Entonces, si te recuerdas, primero hicimos la suma de 10 más 10 es 20, ahí está, aparece abajo también, ¿sí? Ahora va a aparecer la suma de 4 más 5 más 6 es 15. Después me va a tener que mostrar la potencia de 3 elevada a la quinta. Y por último, me va a aparecer la raíz de 243, que es 15. Aquí, yo necesito que tú entiendas ahora otro concepto, ¿verdad? Aquí, solamente estoy recibiendo el constructor. Aquí, vamos a ver qué está sucediendo. Cuando yo mando llamar el método potencia, le envío dos números para que calcule la potencia, ¿sí? Entonces simplemente si yo le digo 3 elevado a la quinta es multiplicar 5 veces el 3, entonces aquí se están multiplicando y se están repitiendo las multiplicaciones. Se terminan las multiplicaciones, me guarda el resultado y ya obtengo el resultado. En esta otra donde está la raíz cuadrada, yo quiero que me diga, obténme la raíz cuadrada de 15. Aquí estoy utilizando una función matemática donde la cual me está efectuando la raíz cuadrada de 15, por ejemplo, del número que tú quieras. Pero aquí estoy utilizando dis.r2. Si tú recuerdas, aquí no estoy, bueno, no sé si te acuerdas, aquí no estoy usando ninguna variable local. Simplemente estoy utilizando esta variable global. Acuérdate que estos se llaman atributos. Estos son atributos, ¿sale? Y esto de acá, bueno, pues es el método. Y bueno, como regresa un valor, acuérdate que R2 es de tipo doble, es por eso que aquí se le pone doble, ¿sale? Bueno, pues eso era lo que tenía que explicarte. Espero que se haya entendido esto de la herencia, que simplemente es poner la palabrita extends, ¿sí? Y agregarle, ¿verdad? Y se agregará más bien los métodos o los atributos de esa clase. Bueno, saludos.